Hola y bienvenidos. Continuaremos con el desarrollo de un CRUD en la arquitectura MVC en PHP. En el video anterior habíamos desarrollado un CRUD de clientes y en esta ocasión vamos a agregarle los modales de confirmación y también algunas mejoras adicionales. Para empezar nos dirigimos a la ruta localhost mvc public/cliente. Y en primer lugar tenemos un error, y es que en el video anterior estábamos trabajando en localhost puerto 82 y en esta ocasión estoy trabajando en localhost puerto 80 que viene por defecto. Podríamos cambiar simplemente en esta ocasión borrando los dos puntos 82, sin embargo eso no sería la forma correcta de corregir, ya que si este proyecto lo subimos al servidor y ya no sería localhost, sino que sería el nombre del dominio .com.net o lo que corresponda / y la ruta que le corresponde. Entonces, para refactorizar esto de la manera correcta, nos dirigimos a site.layout.php y recordemos que en este archivo utilizábamos una variable global denominada urlpath. De esta manera no era necesario especificar localhost o la carpeta contenedora del proyecto. Lo que sucede es que este urlpath solo tenemos disponible en PHP. Para que esté disponible en JavaScript vamos a agregarle aquí un script y vamos a declarar una variable en JavaScript con el mismo nombre urlpath y vamos a imprimir dentro de esta variable el valor de esa variable denominado urlpath. Agregamos un punto y coma. Ahora regresamos al navegador, actualizamos, nos dirigimos en la consola en elementos, en la etiqueta head y podemos observar que ya tenemos disponible declarado la variable urlpath que contiene una cadena de texto php mvc/public. De hecho, si llamamos esta variable desde la consola, nos imprime exactamente esa ruta. Entonces ahora podemos utilizar esa variable dentro de nuestros archivos JavaScript. Entonces nos dirigimos a cliente.js y en vez de especificar localhost directamente, vamos a concatenar esa variable global que ya tenemos disponible. Borramos todo lo que no nos hace falta, guardamos, regresamos al navegador, actualizamos y ya nos está listando correctamente la tabla. Vamos a repetir la misma operación para las otras operaciones que tenemos. Por ejemplo, aquí en la parte inferior estamos apuntando a localhost. Vamos a modificar todo esto. En vez de toda esa ruta, vamos a concatenar con la variable global que tenemos disponible. Vamos a hacer de la misma forma en cada una de las rutas que tenemos. Y también vamos a hacer en el archivo cliente new.js y me parece que eso es todo. Vamos a verificar que esté funcionando correctamente. Regresamos al navegador, actualizamos, vamos a hacer clic en el botón eliminar y el registro se eliminó correctamente. Vamos a hacer clic en el botón nuevo. Vamos a registrar un nuevo cliente. Hacemos clic en guardar y el registro fue insertado correctamente. Vamos a regresar a cliente. Ok, ya está funcionando correctamente esa parte. Ahora vamos a agregar los modales de confirmación. Por ejemplo, en este caso, cuando hacemos clic en el botón eliminar, simplemente se elimina sin preguntarnos si estamos seguros o no. Ahora, podemos utilizar para los modales de confirmación una librería denominada alert2. Esta librería te permite agregar los modales de confirmación, por ejemplo, show success. Tiene una infinidad cantidad de modales de confirmación para diferentes propósitos. Sin embargo, en este video vamos a desarrollar nuestro propio modal de confirmación utilizando Bootstrap.
ya que desarrollar estos modales de confirmación es bastante sencillo. Entonces nos vamos a dirigir a la página oficial de Bootstrap 5. Ingresamos a la página y vamos a ingresar aquí en la parte inferior. Bootstrap nos proporciona un CDN que podemos utilizar directamente para agregar Bootstrap. Entonces vamos a copiar lo que es el link. Regresamos a nuestro proyecto. En Site Layout vamos a ingresar esa URL, lo pegamos, y también el script que nos hace falta lo copiamos y lo pegamos, que va a ser justamente por encima donde tenemos declarado script.js. Ahora, para crear nuestro propio modal de confirmación vamos a ingresar a script.js. Dentro de este archivo vamos a declarar una variable o una constante denominada bs de Bootstrap modal, el cual será igual a un objeto. Dentro de este objeto vamos a agregar un método denominado confirm, al cual le pasaremos como parámetro un objeto. Este objeto va a tener los siguientes campos. El primero será title, que será por defecto un string vacío. De la misma forma vamos a pasar otro parámetro denominado content, y también pasaremos otro parámetro, una función, que por defecto le asignaremos una función que en este caso no devolverá nada por el momento. También vamos a agregar otro parámetro, otro cuarto parámetro, que será onCancel. De esta manera tendremos para nuestro modal, para agregarle el título al modal de confirmación, el contenido al modal de confirmación, la acción que vamos a hacer cuando hagan clic en el botón sí, ok, y la acción que vamos a hacer cuando hagan clic en el botón cancelar o salir. Vamos a crear un nuevo elemento. Elemento le vamos a llamar document.createElement. Este elemento será de tipo div y este elemento vamos a insertar en el body. Entonces vamos a indicar acá document.body.appendChild. De esta manera le agregaremos el elemento. Ahora dentro de este elemento vamos a hacer elemento.innerHTML. Necesitamos agregar aquí un modal, es decir, el HTML del modal. Entonces regresamos a Bootstrap, nos vamos a la documentación y en la documentación vamos a buscar el componente modal. Y de este componente modal vamos a utilizar específicamente static backdrop. La característica de este modal es que cuando tú haces clic fuera del modal no se cierra automáticamente. A diferencia de otros modales que si haces clic fuera del modal se cierra automáticamente. Entonces este modal es perfecto para nuestro propósito. Vamos a copiar todo el HTML que contiene este modal. Regresamos al editor de código y lo pegamos en esta zona. Ahora vamos a personalizar un poco este modal. En vez de modal title, vamos a cambiar el parámetro que nos está pasando como title. Y en vez de estos 3 puntos que nos trae por defecto, vamos a imprimir el content que tenemos como parámetro. Es decir, aquí en la parte superior estamos pasando como parámetro title y content. Y ahora necesitamos ejecutar que cuando hagan clic en understand en este botón, necesitamos ejecutar esta función onOK. Y también cuando se haga clic en el otro botón, en close, necesitamos ejecutar onCancel. Para ese propósito lo que vamos a hacer es aquí agregarle un identificador, es decir, acá cancel. Y en el otro también vamos a agregar ese identificador OK. Vamos a cambiar aquí de una vez a sí. Y al otro le vamos a cambiar a no.
Ahora vamos a identificar cada uno de los botones, por ejemplo, cancel. Entonces vamos a indicar aquí document.getElementById. Vamos a identificar por el ID y vamos a agregarle aquí add event listener cuando se haga o cuando se escuche el evento click. Entonces de esta manera ya tenemos capturado el botón con el ID cancel. Y vamos a aquí anular el comportamiento por defecto de este botón. Entonces prevent default. Y vamos a hacer la misma operación con el botón OK. Capturamos desde su identificador OK, add event listener click y anulamos el comportamiento por defecto de ese botón. Ahora lo que necesitamos es ejecutar onOK, es decir, aquí en la parte inferior onOK. Y en el otro necesitamos ejecutar onCancel. Ahora, justo después de que haga onCancel o onOK, necesitamos ocultar este modal. Pero antes de ocultar, también necesitamos mostrar. Entonces, para poder mostrar, vamos a llamar este modal desde su identificador. Llamamos aquí a document.getElementById. De esta manera ya tenemos identificado el modal. Lo almacenamos en una constante con el mismo nombre. Lo siguiente que nos hace falta es mostrar el modal o ocultar el modal según corresponda. Para eso nos regresamos a Bootstrap y en Bootstrap nos vamos a ir aquí en la parte inferior donde dice uso y aquí nos permite mediante JavaScript ocultar o mostrar el modal. Tenemos aquí los métodos como por ejemplo hide y show. Show que sería para mostrar y hide que sería para ocultar. Pero ¿cómo podemos identificar el modal? En este caso vamos a elegir la primera opción que ya estábamos intentando hacer. Entonces aquí ya teníamos document.getElementById. Entonces vamos a reemplazar el identificador. Vamos a quitar opciones. Por el momento no lo necesitamos. Vamos a borrar lo que hicimos anteriormente. Mi modal. Aquí le vamos a indicar show. OK. Después de presionar en onCancel vamos a indicar .hide y también vamos a hacer la misma operación después de ejecutar la función onOK. Ahora vamos a hacer prueba de este componente que tenemos. Entonces aquí vamos a llamar a bsModal. Regresamos a nuestro proyecto, actualizamos. Ahora vamos a llamar desde la consola bsModal.confirm. Le vamos a pasar como parámetro, por ejemplo, title. Y vamos a decir acá, ¿está seguro de eliminar este registro? Vamos a presionar Enter y automáticamente nos está saliendo un modal. Si hacemos clic en no, simplemente se va a ocultarse. Vamos a ejecutar nuevamente la función. Si hacemos clic en sí, en este caso simplemente se ejecuta, pero no está haciendo ninguna operación. Ahora si nos fijamos, por ejemplo, en el HTML, en la pestaña Element, vamos a verificar qué es lo que está sucediendo en el HTML. En el HTML, en la parte inferior, se acaba de insertar dos divs. Y esos divs corresponden a lo que hemos creado en createElementDiv. Dentro de ese div se encuentran los modales, tal como hemos indicado aquí en innerHTML. Pero tenemos aquí un pequeño problema, es que los dos modales, las dos veces que hemos ejecutado, cada uno de los modales tiene el mismo identificador, static backdrop. También tenemos ese mismo problema en los botones. Si vamos a ingresar a más profundidad en footer, de la misma forma tenemos cancel y OK. Vamos a corregir entonces ese pequeño inconveniente que tenemos. Lo que necesitamos para eso es que cada uno de los modales que nos muestre debe tener un identificador único. Para poder lograr eso vamos a hacer de la siguiente manera. Antes de eso vamos a declarar una constante denominada uniqueID. Y vamos a utilizar aquí document.querySelector. All. Vamos a seleccionar todos los elementos que tengan la clase modal.
Entonces, como recordemos aquí, cada uno de los modales tiene esta clase modal. Entonces, de esta manera seleccionamos todos los modales y vamos aquí con length, vamos a obtener cuántos modales tenemos. De hecho, si ejecutamos esto en la consola, nos indica que aquí tenemos 2 modales. Entonces a este le vamos a sumar un +1. De esa manera vamos a tener un ID único que nos va a servir solamente para los modales. Entonces este ID único podemos utilizar de la siguiente manera. Aquí justamente después del identificador vamos a concatenar ese ID único. Entonces concatenamos. De la misma forma vamos a hacer para los identificadores de los botones. Vamos a concatenar. Ahora también esto va a variar a la hora de identificar o llamar los elementos. Por ejemplo, aquí en getElementById estamos llamando a static backdrop, pero aquí necesitamos concatenar el unique ID. De la misma forma, aquí para identificar el botón cancelar y también para identificar el botón OK. Vamos a regresar nuevamente al navegador, actualizamos, vamos a ejecutar nuevamente esta función. bsmodal.confirm. Si ejecutamos nuevamente esto, por ejemplo, 2 veces más, si nos fijamos aquí en los elementos, cada uno de los modales ya tiene un identificador único. Ahora que ya tenemos el modal, vamos a usar este modal en nuestro botón eliminar. Entonces, para usar este modal, vamos a regresarnos a nuestro archivo cliente.js. Y en cliente.js vamos a agregar esta funcionalidad bsmodal justamente en la función eliminar cliente. Recordemos que esta función eliminar cliente se está ejecutando cuando hacemos clic en el botón eliminar. Entonces vamos a ejecutar desde aquí bsmodal confirm. Le pasamos los parámetros title. Aquí vamos a indicar aquí ¿está seguro de eliminar este registro? Podemos pasar los otros parámetros, pero en este caso solo necesitamos pasar 2 parámetros esenciales, por ejemplo el onOK, que sería en este caso una función. Cuando se haga clic en onOK, tenemos que ejecutar todo este fragmento de código. Y recordemos que el API fetch es una promesa, entonces una promesa tiene que estar dentro de una función asíncrona. Entonces aquí le vamos a agregar async y en la función eliminar que tenemos aquí ya no sería necesario, lo vamos a borrar. Ahora regresamos al navegador, actualizamos, hacemos clic en el botón eliminar y esta vez no nos está eliminando directamente el registro, sino que nos está preguntando a nosotros si estamos seguros de eliminar este registro. Entonces ahora podemos hacer clic en no si no deseamos eliminar, o podemos hacer clic en sí si deseamos eliminar. Efectivamente el registro se eliminó y también nos indica acá en success que el registro fue eliminado correctamente. Hasta aquí este video y en los próximos videos estaremos mejorando los modelos de confirmación, así también mejorando el router y el login para este proyecto MVC que tenemos.